guerra de Vietnam, Estados Unidos ostentó una superioridad armamentística enorme frente al Vietcong. Se ejecutaron incontables operaciones aéreas de ataque y más de 2,5 millones de tropas fueron trasladadas a territorio asiático desde 1965 y hasta el final de la guerra, 10 años más tarde. Las fuerzas norteamericanas, desde antes de partir y durante todo el conflicto, creyeron tener la guerra prácticamente ganada. Sin embargo, los norvietnamitas se hicieron fuertes en un terreno que conocían como la palma de la mano y dieron una dura batalla. Cuando el combate cuerpo a cuerpo llegó a la jungla, las tropas del Vietcong supieron entorpecer y complicar seriamente su desarrollo, empleando sus famosas trampas explosivas y de estacas punji. Estas técnicas de agresión, tan rústicas como efectivas, hicieron tambalear la psicología y la moral de los soldados americanos, haciéndolos llegar a un punto cercano al de la locura. Entonces, ¿qué sabes sobre las terroríficas trampas que el ejército nativo tendió a los marines durante la sangrienta guerra de Vietnam? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de las tácticas más ingeniosas y salvajes empleadas por el Vietcong. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Finalizando la década de los 60 y con tal de cerrar el conflicto bélico lo antes posible, las fuerzas norteamericanas fueron elevando el tono de sus ataques hasta niveles impensados de violencia. Estos incluyeron ofensivas de alto calibre, como bombardeos con napalm contra el pueblo civil, o el sembradero de miles de minas defoliantes, que al día de hoy siguen causando muertes en los campos y en la selva por su detonación tardía. Los expertos afirman que la suma de los bombardeos estadounidenses duplica las toneladas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el alto mando norvietnamita contrarrestó eficazmente la afronta americana. Para ello, debió transformar en táctica y estrategia su vasto conocimiento acerca del complejo terreno, además de acudir a sus más viscerales sentimientos de patriotismo y resistencia. De esta manera, logró convertir a sus tropas en verdaderos maestros de la ingeniería y el arte del camuflaje, utilizando solamente las herramientas al alcance de la mano. Las técnicas usadas lograrían en momentos clave perforar la moral estadounidense, tanto en sus soldados voluntarios como en las más entrenadas fuerzas especiales. Ninguno logró escapar a las artimañas del Vietcong en la selva, y muchos preferían incluso enfrentar un pelotón fuertemente armado. Pero ¿en qué consistían estos efectivos engaños que el Vietcong montaba en mitad de la jungla, apodados por las fuerzas americanas como trampas cazabobos? Veamos cuáles eran los mecanismos que utilizaban y cómo afectaba esto al traslado terrestre de los marines. Comencemos por la llamada lata explosiva. A través de los campos de arrozales y humedales, este tipo de trampa detonadora se ubicaba al ras de la superficie del agua. Una lata con una púa metálica apuntando hacia arriba contenía una granada ubicada bajo un bloque hecho de concreto. Si el marín lo pisaba, la púa se hundía en la suela de su bota. En el instinto de sacudir el pie ante el desgarrador pinchazo, la granada se detonaba provocando múltiples heridas fatales al atónito soldado. Otra de estas tácticas, técnicamente similar, era la trampa cartucho. En un pozo de unos 20 centímetros de profundidad, con el diámetro de una baldosa mediana, se depositaba un rollo de papel o tronco de bambú. En su interior se ubicaba una munición de fusil con su bala mirando a la superficie. Bajo la cápsula fulminante del proyectil, se ubicaba un simple clavo de metal sobre una delgada tabla de madera. El agujero del pozo era camuflado con hojas y maleza. A su paso, el soldado introducía involuntariamente el pie, ejerciendo la suficiente presión sobre la bala y el clavo para detonar la munición. Al ser una trampa de muy bajo costo, fue confeccionada de a miles, coartando y afectando los movimientos a pie de pelotones enteros. Entre las más conocidas de las estrategias que implicaban pozos camuflados, llegamos a las trampas de estacas punji, de uso habitual por las fuerzas norvietnamitas. Se trataba de una docena de afiladas estacas talladas en cañas de bambú o en metal, clavadas con su vértice también en dirección hacia arriba.
Esta era una táctica que podía causar gravísimas heridas en toda una primera línea de tropas, mientras transitaban la selva a pie o los arrozales del sur de Vietnam. Dependiendo del tiempo disponible, un grupo de soldados Vietcong podía construir docenas de estos pozos esparcidos estratégicamente, o una gran zanja en la que cayeran 5 o 6 marines americanos de una vez y hacia una muerte asegurada. Entre las técnicas apodadas de latigazo, nos encontramos con el látigo de bambú. Se ataban varias púas filosas o mini estacas a una larga caña. Se jalaba hacia atrás una de las puntas de la vara y se amarraba al otro extremo un pestillo a un cable trampa, conformando un arco tirante. Con el dispositivo listo para ser activado, el desprevenido soldado cortaba el cable al pasar y el arco volvía sobre sí a una velocidad de 160 kilómetros por hora, clavándole sus estacas a la altura del estómago o el pecho. Este látigo de bambú podía llegar a causar heridas mortales a uno y hasta a 2 soldados, según el largo de la caña y el ancho del camino por el que transitara el pelotón. Otro tipo de estrategias de retraso o de explosión en fuga eran las peligrosas bombas de bandera. El ejército norvietnamita era de un nacionalismo extremo, sobre todo en épocas de guerra cuerpo a cuerpo. Solían enarbolar banderas de las distintas compañías o escuadrones a los que pertenecieran. También sabían que los norteamericanos eran aficionados a coleccionar trofeos y recuerdos de combate. Si una base Vietcong se veía a punto de ser tomada, los nativos, antes de abandonarla o caer en batalla, procuraban adosarles a sus banderas desde granadas hasta detonadores de explosivos. Muchas compañías estadounidenses pusieron en riesgo el éxito de sus misiones por la cantidad de soldados que corrían a robar las banderas norvietnamitas. Con el transcurso de la guerra, las tropas estadounidenses aprendieron más sobre estas desgastantes estrategias. Por último, llegamos a una de las trampas de la guerra de Vietnam más recordadas, tal vez gracias a la cinematografía bélica. Hablamos de la masa. Quienes la padecieron y sobrevivieron para contarlo, confirman que fue la más temeraria de las estrategias casi tribales del Vietcong contra los marines. Mientras el pelotón avanzaba desprevenido, uno de sus hombres cortaba el cable trampa, similar al del látigo de bambú, sin siquiera percibirlo. Esto activaba la caída desde las copas de los árboles de una o más bolas de madera o metal de aproximadamente 20 kilos de peso y 70 centímetros de diámetro, conocidas como la masa, que llevaba soldadas entre 25 y 50 estacas de bambú que se encargarían de hacer todo el daño posible sobre los soldados a pie. Muchas de estas bolas estaban generalmente manchadas de materiales putrefactos para producir infecciones en sus víctimas. El Vietcong nunca ignoró que se enfrentaba a una fuerza militar superior en todo sentido. Sin embargo, su infinito vigor y sus capacidades de supervivencia provocarían finalmente el retiro de las tropas americanas a mediados de la década del 70 y tras 10 largos años de asedio permanente. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que los marines estadounidenses podrían haber hecho más contra las rústicas trampas norvietnamitas? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio.